Bien, bueno, ya estamos grabando. Esta es la clase de asma. Vamos a hablar hoy sobre el asma. Estamos en la serie de conferencias sobre enfermedades pulmonares. Esta serie comenzó la semana pasada y hoy continúa con el asma. Y así, cada semana vamos a ir variando el tema. ¿Qué es el asma en este caso? Vamos a ver, antes que nada, que el asma es una enfermedad que afecta los pulmones, ¿sí? Es una de las enfermedades de duración prolongada más común en los niños y que, bueno, se puede llegar a controlar y a veces hasta erradicar, ¿no? Los adultos, por supuesto, los adultos también pueden padecerla y muchas veces pueden lamentablemente vivir con ella y no erradicarla, ¿verdad? Pero sí se puede controlar muy bien. Esta enfermedad del asma se caracteriza por inflamación crónica de las vías respiratorias, inflamación crónica de las vías aéreas, es decir, de los bronquios. Por eso algunos le llaman también asma bronquial. Los bronquios son esos conductos, en la garganta viene la tráquea, de allí al ingresar a los pulmones, esos conductos se diversifican en bronquios. Después, cuando se hacen más delgados, se convierten en bronquiolos, ¿verdad? Muy bien. Les voy a pedir que mantengan sus micrófonos apagados, por favor. Ya apagué uno. Vamos a... Bien. Entonces, estos bronquios se inflaman y cuando es una inflamación crónica, es decir, cuando es perdurable, entonces, pues, esta inflamación genera este trastorno o ya enfermedad diagnosticada como asma. Esta enfermedad causa episodios recurrentes de sensación de falta de aire, lo que se llama disnea, como que me falta aire, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no hay la capacidad pulmonar para poder recibir una mayor cantidad de oxígeno. Puede haber sibilancia o sibilancias, que son sonidos en el pecho, como pitillos en el pecho, que se producen con la respiración. Hay varios tipos de sibilancias. Ajá. Por cierto, hay un taller, después les daremos la fecha, de un taller en el que damos taller de diagnóstico, donde les enseñamos a hacer una auscultación respiratoria y les enseñamos todos los tipos de sibilancias, cómo se identifican con un estetoscopio, para que ustedes sepan hacerlo como una ayuda primaria, ¿no? A cualquier persona que padezca de algún trastorno respiratorio. También, como parte de los síntomas, puede haber tos, sobre todo una tos que es recurrente, y también una sensación de opresión en el pecho. Todo esto relacionado con una disminución del volumen de oxígeno. Bueno, como ya dije, el asma puede estar causando sibilancias, esos sonidos que vamos a poder detectar con un estetoscopio para ver el tipo de sibilancia que nos permita determinar cuál es el grado de obstrucción, qué tipo de obstrucción hay en los pulmones, o bien a veces no es necesario ni el estetoscopio, pegando el oído en los pulmones y a veces incluso solamente escuchando la respiración de la persona. También puede ocasionar dificultad para respirar cuando ya, por supuesto, el asma es avanzado. También, como ya dije, opresión en el pecho y la tos durante la noche o muy temprano por la mañana. Esto ocurre generalmente en el frío, cuando bajan las temperaturas. Ajá. Muy bien. Bueno, ahora, ¿cómo se detecta
el asma? ¿Qué examen? Aparte de estos síntomas, porque ya vimos los síntomas, ya sabes cuáles son a simple vista, en una primera impresión, lo que te puede ayudar a determinar un asma. Pero ¿cómo se diagnostica de manera certera? Bueno, mediante una espirometría. La espirometría es justamente una medición que nos indica el porcentaje de exhalación de una persona. Es decir, la cantidad o volumen de oxígeno, de aire que exhala o que expulsa de sus pulmones. Ese es hasta hoy el principal elemento diagnóstico para diagnosticar, mediante un espirómetro. Entonces, se respira profundamente y se le pide a la persona que exhale con fuerza, con mucha fuerza, pero dentro de un tubo conectado a ese aparato, y ahí va a medir. ¿Qué es lo que va a medir? Bueno, justamente la cantidad de oxígeno que expulsa dentro del primer segundo. Primer segundo. Parece que es nada, un segundo, pero sí. El espirómetro tiene esa precisión para, en la primera exhalación de un solo segundo, medir la cantidad de oxígeno. Por ejemplo, en los adultos podemos exhalar un poco menos del 70% de nuestra capacidad pulmonar. Eso es algo normal, ¿sí? 70% o incluso un poco menos es normal, va a depender obviamente también de tu edad, ¿verdad? De tu complexión, de tu capacidad pulmonar, de tu condición en ese momento, de salud y demás. Y en el caso de los niños, el 80% como mínimo o más del 80% sería lo normal, ¿sí? Para detectar entonces en un pequeñín si hay o no hay asma. ¿Cuántos tipos de asma puede haber? Bueno, hay varios, pero se conocen generalmente como leve, moderada y severa. ¿Sí? ¿Qué significan estos niveles? Realmente lo importante, fíjate bien, no son tantos los niveles, sino el control que tengas sobre el asma. Es como decir, diabetes es un padecimiento crónico. Lo importante es el control que tengas sobre ese trastorno. No es en sí la diabetes el problema, sino el control que tengas de tus niveles de glucosa. Hipertensión arterial. Lo importante ahí no te van a decir, tienes hipertensión grado 1, 2, 3, o la más grave, ¿no? Hipertensión es la misma para todos. Simplemente va a depender del control que tengas sobre esos niveles de tensión arterial. Entonces, lo mismo ocurre con el asma. Lo que en realidad importa no es la gravedad, sino el control que se tenga sobre ella, ¿sí? Entonces, esas categorías que yo te voy a dar, que son leve, moderada y severa, y que se subdividen en otras que ahora te voy a comentar, son solamente una guía que puede cambiar con el paso del tiempo. Una persona puede tenerla en un nivel y después estar en otro nivel. Puede haber una mejoría, pero puede haber también un empeoramiento de sus condiciones, ¿sí? Entonces, cuando alguien padece asma, siempre será necesario estar realizando reevaluaciones o revaloraciones para verificar la gravedad actual que tenga. Ayer hablaba con mi equipo académico sobre la evolución y la involución, sobre la explosión y la implosión. Y comentaba con ellos justamente que nunca estamos estáticos, o crecemos o decrecemos. No hay nada estable. Deja un trozo de algo y al día siguiente amanece lleno de moho, de algún alimento orgánico, por ejemplo, ¿no? Nada mejora por sí mismo. Al contrario, va empeorando.
Nosotros, pues nos vamos degenerando, nos vamos envejeciendo y hacemos muchas cosas para luchar contra ello, ¿no? Sin embargo, el proceso no se detiene. Simplemente lo podemos retrasar o estar en mejores condiciones o menos malas condiciones de las que estaríamos. Pero en realidad son procesos que no se detienen. En el caso del asma, nunca se va a estar estable. La persona tendrá que estar recurrentemente revisando su condición cada 6 meses, cada 3 meses, cada año, pero siempre. Para que te quede más claro, si te diagnostican diabetes, ¿qué tienes que hacer? Además de los tratamientos y los cambios de alimentación y ejercicio básicamente, y de hidratación y todo eso, ¿qué tienes que hacer? Estarte revisando tus niveles cada determinado tiempo. Tienes que hacerlo. No puedes olvidar el tema. Lo mismo con hipertensión, lo mismo con alguien que tuvo cáncer o que tiene antecedentes genéticos de cáncer, aunque no haya tenido cáncer, pero hay algún factor heredofamiliar de cáncer, estarse revisando. Eso es de a fuerza, ¿no? Lo mismo que tuviste un problema de columna vertebral, tienes que estarte revisando cada determinado tiempo, dando tratamientos. De lo contrario, el problema va a degenerar. En cualquier momento vas a estar en peores condiciones. Así el asma, una vez que está diagnosticada, no puedes decir, ya estuve bajo tratamiento y me olvido. Ya me siento bien. No. De por vida tendrás que estar reevaluando tu condición, ¿ok? Y bueno, muchos de ustedes, la mayoría, pues son profesionales de la salud, así que saben que tendrán que dar estas indicaciones. Ahora, dentro de los tipos de asma, por ejemplo, hay un asma llamado intermitente. Esto ocurre cuando solamente hay 2 días a la semana, por ejemplo, de algún evento, de algún ataque de tos, por ejemplo, ¿sí? Problemas asmáticos 2 días a la semana o crisis nocturnas, ¿sí? Que pueden ocurrir 1 o 2 veces al mes. Esto es algo intermitente que también se tiene que tratar. Se le ha llamado persistente cuando son más de 2 veces. Ya son más de 2 veces, más de 2 noches, que haya eventos de tos, que ataquen a la persona en promedio y que, bueno, pues ese asma, cuando ya es persistente, es decir, ya es continuo, tiene diferentes niveles de gravedad. Te voy a decir los 3 niveles de gravedad en los que se divide. Uno es un asma persistente leve, se le llama leve. Sí, cuando, bueno, son 2 veces por semana, y es moderado cuando ya son más de 2 veces por semana. Y severo cuando, pues ya los síntomas son prácticamente frecuentes, ¿no? Casi todos los días o diario, por decirlo así. Cuando una persona tiene un asma persistente leve, quiere decir que su condición normal está en un 80% de su capacidad pulmonar. O sea, si tú sabes de alguien que con frecuencia tiene 2 veces por semana eventos de asma, de falta de respiración, de que siente que no llena bien sus cilindros, ¿no? Y tiene tos nocturna un par de veces al mes, entonces es un asma persistente leve, que diga, no, siempre me pasa, ya tengo meses así o años así. Bueno, es un tipo de asma persistente leve que indica que esa persona tiene sus pulmones al 80% de capacidad. A lo mejor eres tú, no lo sabemos. Cuando ya no son 2 veces, sino hasta 5 veces, con mucho mayor frecuencia, y esto es persistente, entonces, pues ya como dijimos, es un asma persistente moderada, y en esos casos puedes asumir que la capacidad respiratoria de esa persona ha disminuido ya hasta un 60%. O sea, está a un 60% de su capacidad normal. Quiere decir que ha reducido en un 40%. Para no confundirte, la leve ha reducido en un 20%, quiere decir que le queda un 80%.
En la moderada ha reducido un 40%, quiere decir que le resta un 60% de capacidad. Y hay un tipo de asma llamado asma persistente severa, donde ya pues los síntomas, cualquiera de estos que ya he mencionado, son diarios, son recurrentes, son frecuentes, son de todos los días. De hecho, incluso pueden estar hasta restringiendo ya la calidad del sueño de la persona, trastornan ya su dormir, su diario pernoctar. Y en esos casos, pues ya está su capacidad a menos del 60%, ya de ahí para abajo, ¿no? Ya hasta el grado que la persona pueda tolerar. Este es un nivel de control menos común debido a que, pues básicamente, lo que está ocurriendo es que ya debería estar bajo tratamiento urgente allí, ¿no? Una persona. Muy bien. ¿Qué no debemos hacer? ¿Qué no debe hacer una persona si tiene asma? Bueno, aquí vienen varios consejos. ¿Qué no debes hacer? O bien, ¿qué le vas a decir a tu paciente, verdad? Tu consultante. Número 1, si está bajo un tratamiento actual, nunca vayas a cometer el error de retirárselo. Así como alguien que tiene hipertensión o diabetes y está bajo un tratamiento farmacológico, no cometas el error de eliminar sus medicamentos de golpe. No se debe hacer. No es responsable hacer eso. Yo sé que algunos naturópatas y de diversas ramas podrían decirte, no, todo eso es veneno y no debe tomárselo, y quítaselo de golpe y empiézale a dar todo lo que hacemos nosotros. Pues en teoría suena bien, pero el riesgo de descompensación es muy alto. Entonces, nunca les retires sus tratamientos de golpe, ¿ok? Más bien, integra los tratamientos naturales y poco a poco se le irán retirando los farmacológicos. ¿Qué más no hacer? Bueno, no omitir las revisiones y reevaluaciones, los tratamientos periódicos que se tenga que hacer la persona, ¿sí? No pasarlos por alto. Cada 3 meses, 6 meses, 9, un año, pero hacerlos. Aunque sea cada año, pero hacerse una evaluación. Como con un espirómetro y otros métodos locales que encuentren las personas. Otra, no fumar, obviamente. La persona no debe fumar. Y tampoco debe permitir que estén fumando cerca de él. Tampoco debe permitir que las personas fumen en su presencia. Y directamente, ¿no? Decirle, mira, aunque estés en una reunión y estén y saquen su cigarro. Lo bueno es que ya está prohibido, ¿no? Realmente en todos los lugares cerrados está prohibido. Pero aún así, bueno, hay ocasiones en las que la gente andando en la calle, por alguna razón, en un restaurante, no sé, ¿verdad? Aunque esté prohibido en todos esos lugares, pero pedirle que no esté presente cuando alguien fuma. El tabaco es un desencadenante del asma. Es desencadenante del asma. Entonces, por no tener el valor muchas veces decirle a la persona con decencia, ¿verdad? ¿Sabes? No puedo estar cerca de alguien que fuma, me voy a retirar. Con permiso, te sales. Tal vez a la persona le dé pena, ¿verdad? Y diga, no, mejor yo apago mi cigarro. Pero por lo pronto esas bocanadas pueden detonar el asma. ¿Sabes por qué? Porque eso incrementa la inflamación bronquial. Esa es la razón. El tabaco incrementa la inflamación bronquial. Entonces va cerrando los conductos. Eso es lo que va produciendo esa sibilancia, ese silbidito. ¿Sí? Además, lamentablemente, solamente el haber inhalado ese humo en forma indirecta puede reducir la eficacia de los tratamientos, ya sea naturales o farmacológicos que haya recibido la persona. ¿Sí? Otra cosa que no debe hacer alguien que tiene asma es ser sedentario. Es un grave error pensar, no puedo hacer ejercicio, no debo hacerlo porque pues resulta que tengo asma y no puedo respirar. No, gravísimo. Tiene que hacer ejercicio. Una persona con asma tiene que hacer ejercicio. Eso le va a ayudar a controlar mejor el asma. Claro, siempre debe llevar un control de todo esto, no exagerar, pero evitar hacer el deporte
de alta resistencia y que les enfoque demasiado, pero sí tiene que hacer ejercicio suave o ejercicio gentil, como le llaman en unos países, o moderado. ¿Qué significa esto? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los criterios generales actualmente son de caminar 7 a 8 mil pasos diarios. 7 a 8 mil pasos al día. Date la tarea un día de medir cuánto es ahí en un circuito que tú camines. Ya, y si son, no sé, 1000 pasos, pues ya sabes que le das 8 vueltas, ¿no? O son 500 pasos, mide un circuito de 500 pasos, pues ya sabes que eso por tantas vueltas o tantos ir y venir y ya te da una idea de lo que debes caminar todos los días, 7 a 8 mil pasos. Si lo quieres medir en minutos, estamos hablando de 150 minutos por semana. 150 minutos por semana. Si esto lo divides en 5 días a la semana, ¿cuánto te da? 30 minutos diarios, 30 minutitos. Esto es actividad física, acuérdate, de tipo aeróbico. Eso significa que debe entrar más oxígeno del dióxido que exhalas. Es decir, no debe crear una sofocación en la persona. Solamente respirar más oxígeno, exhalar menos dióxido de carbono. Para esto los que son muy buenos son los ejercicios de estiramiento, de elongamiento, el tai chi, el qigong, ejercicios asiáticos y no los ejercicios occidentales. Esos que acá en América se han desarrollado de los superatletas y eso es lo peor que se puede hacer. Eso es lo que ha demostrado causar más daño al corazón que beneficios, ¿ok? Bueno, otra cosa que no deben hacer los asmáticos es aumentar de peso. Ojo con eso. Si es ya una inflamación de sus bronquios, pues ¿cómo lo vas a inflamar con grasa? Para que incluso hasta cierre más, tenga más peso, su corazón hace más esfuerzo, el gasto cardíaco, en vez de eficientarse, se complica más. Tiene que desplazar el corazón. 1 kilo puede hacer la diferencia. 5 kilos son clave. Cualquier persona con asma que no esté abajo de su peso, date como tarea bajar los 5 kilos de peso como mínimo. Vas a notar excelentes resultados, ¿sí? 5 kilos. Bueno, otra cosa, algo que sí debe hacer la persona es identificar los detonadores del asma. Que identifique en qué momentos para saber si es por una cuestión epitelial, que sea por el cabello, la piel de un animal, o si es por algún factor aéreo, químicos, artículos de limpieza, cambios de temperatura. A mucha gente por simplemente bajar la temperatura, se le empiezan a activar alergias y todo eso, ¿no? Hay que controlarlas porque, pues, en algunos casos se puede incluso detonar un asma, ¿sí? Bueno, ¿qué más podemos recomendar? ¿Qué más podemos recomendar? Los asmáticos, por ejemplo, son intolerantes a la aspirina. Acuérdate de eso. No todos, pero sí un porcentaje. No es un porcentaje muy alto, de hecho, pero sí un porcentaje tal vez de un 10 a 20% de personas asmáticas son intolerantes a la aspirina y también a los antiinflamatorios no esteroides, como el ibuprofeno y todos esos tan comunes que se usan diclofenaco, ketorolaco. Tómala en cuenta nada más por si alguna persona es asmática, le duele la cabeza, le duele un músculo, le mandan aspirina o le mandan ibuprofeno y eso entonces puede incluso crearle una reacción adversa. Otra cosa es reducir su exposición a ambientes muy contaminados. Incluso si hay días de mucha contaminación en su ciudad, pues recomendarle que salga menos, ¿no? O sea, mejor tratar de habitar ambientes más limpios.
Otra cosa importante es evitar el alcohol en exceso, sobre todo el vino tinto. Ahí, por ejemplo, un poco de vino tinto está bien, tiene polifenoles, sulfitos, pero los sulfitos en exceso que tienen tanto el vino tinto como las verduras en escabeche, los camarones, ese tipo de comidas, tienen sulfitos. Algunas bebidas embotelladas tienen sulfitos, por eso no es recomendable. Tienden a formar gases, se fermentan, por eso los sulfitos son los que hacen que se fermenten, y eso que se fermenta, pues produce gases. Y al producir gases, ¿qué pasa? Pues se hincha la barriga, y al hincharse la barriga, pues puede dificultar más la respiración, e incluso se puede desencadenar un ataque de asma. Muy bien, vamos bien, ya casi terminamos. Sugerencias ahora vienen aquí. Número 1, pues al dormir, que la persona tenga una postura más elevada de su cabeza con respecto al cuerpo, ¿sí? Para evitar los ataques nocturnos. No tan alta que le provoquemos una tortícolis, obviamente, pero sí alta, ¿no? Otra sugerencia es tratar de habitar en un ambiente puro, de aire puro, ¿sí? Es el mejor aliado, donde no haya muchos residuos contaminantes, espacios donde se haya pintado o usado insecticidas, cualquier tipo de residuos, un asmático tiene que alejarse, taparse la boca inmediatamente. Y dentro de los tratamientos que se deben tener, podemos, por ejemplo, darles nuestra famosa vacuna triple o cuádruple, que no es una vacuna, no es una inoculación como la que hace la medicina convencional, no. No es meter el mismo virus para que tu sistema inmunológico se active, no. Es más bien una forma de introducir mecanismos de defensa a tu cuerpo a través del consumo oral, a través de la absorción tanto oral como olfatoria y gustativa. Entonces, la formulación, recuerden la que hemos dado siempre, puede ser a base de hierbabuena o a base de eucalipto o a base de menta. Si lo tienen en casa, eso es lo que podrían hacer. Y de estos 3 elementos, combinar 2, el que quieran, 2 elementos de 3, hacer una infusión, es decir, no hervirlo, sino más bien primero hervir el agua, luego cuando está a punto de ebullición, agregar la hierba, dejarla reposar unos 10 minutos, después de esto inhalar el vapor, después de esto beber del mismo líquido una taza bien caliente, después de esto masticar un poco de las hierbas que se hirvieron y tragar incluso lo que se vaya deshaciendo en la boca. Ese es un tipo de vacuna que hemos siempre promovido, que da excelentes resultados, no solo para el asma, alergias, trastornos respiratorios, ¿sí? Con eso podemos terminar con muchos problemas crónicos. El otro tratamiento es justamente el que damos con Tetramag. Pero aquí en vez de decirles yo, ahora ustedes me van a decir, ¿qué contiene Tetrarespi? Bueno, yo les voy a decir, contiene 5 elementos. Uno de ellos es la equinacia. ¿Quién me quiere decir qué es la equinacia y qué efectos tiene en el cuerpo? ¿Para qué? ¿Para qué usamos la equinacia en el Tetrarespi? Que es una formulación potentísima para trastornos respiratorios. A ver, aquí vamos a hacer una breve pausa y esperar a que alguien nos diga para que así podamos avanzar, porque si no, entonces yo me quedo como que nomás yo estoy diciendo las cosas, ¿verdad? Edgar, adelante mi querido Edgar, qué gusto saludarte.
Muchas gracias, buenas tardes. Sí, este es una de los componentes que junto con los demás, especialmente aumenta o sube mucho el sistema inmunológico y eso es algo que ayuda incluso a desinflamar. Exactamente, muy bien. Eso es la quinasia, ¿verdad? Y es además una planta, es antiviral, tiene funciones antiinflamatorias, etcétera. Muy bien. Otro elemento que contiene tetrarrespi es el sauco. ¿Quién nos quiere decir qué es el sauco? El sauco y qué capacidad tiene, qué funciones tiene. El sauco. Para la fiebre y la tos, ¿no, doctor? Ajá, ¿qué es el sauco? Sí, Mari, gracias. Muy bien, eso es para fiebritos, pero entonces, Catarro, gripe. sí, pero vamos a dividir entonces la pregunta. ¿Qué es el sauco? No para qué sirve, sino qué es. Ajá. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Es una tableta, cápsula, polvo, gel, inyección? ¿Qué es? Esto lo hemos visto en clases anteriores. De hecho, una de las anteriores fue la semana pasada. Por eso estoy preguntando. Para que, por favor, ustedes pongan también, saquen sus notas, repasen, porque ese es el objetivo, de ir reteniendo la información. A ver, ¿qué es el sauco? ¿De dónde viene? ¿De la farmacia? Nah. Pues es una planta, doctor. Eso, Mari, es una plantita, ¿verdad? Muy bien, es una planta y justamente las funciones que tiene o propiedades son antivirales Viene principalmente. de Perú, del sur de Perú, de donde se... Muy bien. Bueno, ¿qué otro elemento vamos a ver? El Ravinsara. ¿El Ravinsara qué es? Nada más díganos qué es. No para qué sirve ni qué beneficios, sino qué es el Ravinsara. ¿Qué es? A ver, ¿quién recuerda? Busquen en sus notas. En sus notas de la cabeza. ¿Qué es el Ravinsara? A ver, ¿quién? Accordation. Para que nos entiendan los de Estados Unidos. Accordation. Pues según nos decía usted, es un aceite que sirve con propiedades antivirales, doctor. Antivirales y antiinflamatorias. Eso es. Es un aceitito, ¿verdad? Muy bien. ¿De dónde procede este aceite? A ver, alguien que no sea María Eugenia ni Edgar. ¿Quién quiere decirnos de dónde procede este aceite? Yo sé que sí lo escribieron, sí lo recuerdan. A ver, a ver, a ver. Yo dije que vamos a hacerlo participativo para que así sea más divertido para todos. Así que deben tener sus notas. Bueno, nos faltan 3 ingredientes. De esos vamos a hablar entonces la próxima semana, para que los busquen, ¿sí? Y así caminemos juntos, para que todos vayamos recordando, aprendiendo. No te lo tienes que aprender de memoria, pero sí tienes que irlo ubicando. Trata de ubicar ahí en tus notas lo que se va aprendiendo y en cierto momento para repasarlo, ¿no? Y que nos sirva de repaso a todos. Sería muy bueno. Faltan 3 ingredientes, pero los vemos en la otra semana, ¿ok? Ahora, preguntas. Nos quedan 13 minutitos para terminar esta sesión. ¿Qué preguntas tienen con respecto a el asma, los tratamientos y en este caso el Tetramag? Adelante, Bárbara Berroa. ¿Qué hay de que sea de tipo emocional? Hay personas que reciben una impresión muy fuerte y empiezan a tener la falta de respiración.
O sea, hasta ahorita de lo que hemos visto, no vi nada que tuviera que ver con lo emocional, más bien está enfocado a fríos, o problemas bronquiales, polución, todo eso. Pero en cuanto a lo emocional, porque mucha de mi familia de Cuba, la mayoría de mis tíos son asmáticos, mi padre lo fue asmático y siempre traía esa tos así fuerte. Sí. Entonces, pero sobre todo cuando pasaban por situaciones así más emocionales es cuando se les desarrollaba más. Es correcto, qué bueno que lo comentes, Bárbara. Mira, el asma es muy común en Cuba. Eso puede ser, hay varios factores. Uno de ellos sí es el del puro. El puro en Cuba es el pan de cada día. No toda la gente fuma, obviamente, pero sí una gran cantidad. Es como si tomaran un café. Y pues obviamente se contamina más el que está indirectamente ingiriendo el elemento del tabaco, que es del puro, porque es un es un inflamatorio bronquial. Es un factor. Otro factor, el emocional, como bien dices, tiene que ver con emociones que se albergan en los pulmones. Efectivamente, los pulmones están asociados con la tristeza, están asociados con la nostalgia, están asociados con la melancolía. Y cuando estos sentimientos o emociones se arraigan y no se procesan correctamente, pueden degenerar en trastornos bronquiales, asmáticos, alérgicos y todo tipo de trastornos respiratorios. Por supuesto que sí. En las diferentes corrientes de lo que es la psicología. La psicología, por ejemplo, se habla de que una persona con asma pudo haber enfrentado situaciones o pudo haber convivido o experimentado situaciones que no quería o no estaba capacitada para vivir. Con, por ejemplo, imposiciones. Una persona a la que le impusieron cosas que tuvo que realizar, desempeñar, aceptar, aunque no quería hacerlo, pero lo tuvo que hacer. Ese son el tipo de imposiciones. Alguien que tuvo que procesar, o por decirlo metafóricamente, respirar lo que no quería respirar, ¿ok? Fue obligada a ello. Entonces, también a ese tipo de eventos está relacionado. Es interesante que lo hayas mencionado, Bárbara. Muy bien. Bienvenido, Alfredo, no te preocupes. Ya vi que te confundiste con el horario, no pasa nada. Está grabado para los que no hayan podido entrar, ¿eh? Muy bien. María Eugenia Espinosa, adelante. Sí, doctor. Relacionado con la pregunta de la compañera Bárbara, precisamente, ¿esas imposiciones incluirían padres sobreprotectores? No necesariamente, fíjate que los padres sobreprotectores, sí, antagónicamente sí pueden estar dentro de eso, porque una imposición, lo antagónico a una imposición sería una sobreprotección. Es decir, sí, y cuando la persona siente ser despojada, por ejemplo, de una sobreprotección, también puede asociarse a una forma de imposición, es decir, me siento seguro o me siento inseguro. Esa es la situación. Así es. Gracias. Sí, María Eugenia. Muy bien. Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿Otra preguntation? Pues ha sido una muy agradable compañía la de ustedes hoy para hablar sobre esto del asma. Como ven, es un tema muy interesante, es muy recurrente. Ya vimos qué tipos de asma puede haber, qué síntomas, cómo detectar el asma, cuando es leve, cuando es moderada, cuando es severa, que lo importante no son esos grados de asma, sino el control que se tenga de ellas.
Ya vimos cómo se diagnostica, no solo con los síntomas, sino cómo con un espirómetro se puede realizar un diagnóstico preciso. Ya vimos que cuál es el porcentaje de oxígeno que debe exhalar una persona dentro del primer segundo, siendo adulto o un niño, para que pues podamos identificar si tiene una capacidad al 100% en sus pulmones o ya no la tiene. Ya vimos una serie de cosas que no debe hacer una persona que tiene asma. Eso para que cuando tú des tus tratamientos, independientemente de los Tetramac, que des el Tetrarespi, recuerda 3 veces al día mientras se controle, se reduzca. En este caso 3 veces al día, 3 veces al día, y siempre acompañarlo. Si la persona no tiene diabetes, acompañarlo con vitamina C, con jugo de naranja natural, preferentemente, y complementalo con tabletas de vitamina C o polvos de vitamina C, limón, todo es muy importante. La vitamina C es muy importante también. Y esto para los casos de Tetrarespi. Después reducir la dosis a 2. Cuando ya hay el asma, ya no se reduce de 2 al día. 2 dosis al día es muy importante. Mantener siempre la equinacia, el sauco, el roibos, todo eso, mantenerlo es muy importante. Ajá. Y ya vimos también, pues, que se tienen que estar haciendo controles permanentes, no omitir las reevaluaciones de una persona con asma. Y recuerda en qué consiste la triple vacuna natural, que ya comentamos, ¿verdad? Muy, muy interesante, y muy efectiva, además, y muy económica, ¿verdad? Simplemente tener ahí cualquiera de las 3 hierbas que mencioné, combinas 2. Si no funcionan esas 2, combinas con la otra, y si no, con la otra. O sea, tienes 3 combinaciones que hacer para identificar cuál es la que le va a funcionar mejor a esa persona, ¿sí? Pues gracias por acompañarnos. Edgar, muchas gracias que estuvieron aquí con nosotros hoy otra vez. Bárbara, Gracias, Alfredo, todos, Naeli. Y quienes gusten, a las 7 en 15 minutos más nos vamos a enlazar para una charla sobre Neumi, hablando también de trastornos respiratorios. Y en nuestra cápsula Neumi tenemos unas noticias muy, muy buenas